Nombre de Benamérica y de VAPA, les damos la bienvenida a este nuevo webinar que en esta ocasión tiene como presentador a Claudio Martínez. Claudio es egresado de la Universidad del Zulia como ingeniero de petróleo, tiene maestría en ingeniería de petróleo de la misma universidad, hizo el programa avanzado de gerencia en el IESA. Tiene adiestramiento técnico en Venezuela, Estados Unidos y Holanda. Tiene una experiencia de más de 30 años trabajando en estudios integrados de yacimientos para crudos livianos y pesados. Trabajó para diferentes áreas de crudos pesados en Venezuela, en la costa Bolívar y en la faja petrolífera del Orinoco. Ha llevado a cabo varios proyectos de investigación y desarrollo en las áreas de crudos pesados y ha trabajado en diferentes procesos de PDVSA, tales como perforación exploratoria, producción, yacimientos, reservas, bases de datos y planificación. Sirvió como asesor del gobierno de Venezuela para el acuerdo con el gobierno de China y su compañía CNPC en el área de crudos pesados en la ciudad de Beijing. Ocupó el cargo de gerente de exploración y producción del CIEDE del 2000 al 2001 y ejerció el cargo de presidente del consorcio PetroUCB entre la Universidad Central y PDVSA. Ha coordinado proyectos FEL para Pemex y PDVSA. Ha servido como coordinador de programas de optimización de producción tanto para crudos livianos como para pesados en Venezuela y Ecuador. También ha sido profesor en las áreas de yacimiento y producción en el pregrado y maestría de la Universidad Central de Venezuela y es becario docente de Luz. Ha dictado varios cursos de gerencia de yacimiento, planificación de desarrollo de campos, economía y análisis de riesgos, recuperación térmica, entre otros, para México, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Se desempeñó como director de la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA hasta el 5 de marzo del 2021, fecha en la cual renunció a dicho cargo. Actualmente se desempeña como instructor y consultor a nivel internacional de la empresa Next, subsidiaria de Schlumberger. En el IESA estuvo como profesor invitado de yacimientos, producción, recuperación mejorada y reservas para el diplomado de formación de gerentes para la industria del petróleo y gas, finalizado recientemente, donde además participó como tutor del trabajo de uno de los grupos de dicho diplomado sobre captura de CO2 del complejo refinador Paraguaná para su tratamiento, transporte, almacenamiento e inyección de yacimientos en el lago de Maracaibo. También es el presidente de la empresa CMA Energy Consulting Group. Con ustedes entonces dejo a Claudio Martínez. Gracias, Eduardo. Gracias, VAPA y Benamérica, por esta invitación. De verdad que siempre es un placer y un honor poder participar en estos webinars. Vamos a comenzar esta presentación, que es un poquito larga, pero espero que les sea entretenida y de utilidad. Es libre de política, como ya mencioné. Pues vamos a hablar solamente de aspectos de lo que dice el título de la presentación. Y la titulamos así: Planificación de Desarrollo de Campos de Petróleo y Gas. Esto es lo que todo el mundo conoce como FDP, Field Development Planning. ¿Okay? ¿Cuáles son los objetivos de hacer un FDP? Primero, para crear una conciencia de la integración de las disciplinas, el valor de los datos, que de allí nace todo nuestro, vamos a decir, nuestra planificación, entender el valor de la integración de esos datos, para comprender y gestionar los riesgos y las incertidumbres del subsuelo, ¿verdad? Que siempre hay incertidumbres, aunque las áreas sean maduras, para permitir a los participantes entender el impacto de las decisiones técnicas y de negocio tomadas en los proyectos de FDP, y para reducir la dependencia de las aplicaciones de software. Primero, asegurarse de que los conceptos básicos están bien entendidos. ¿Okay? Vamos a definir lo que es un plan de desarrollo de un campo de petróleo y gas. Digamos que es una especificación formal del subsuelo, pozo e instalaciones de superficie como un proyecto en conjunto. Proporciona la filosofía operacional requerida para apoyar la propuesta para la producción de un nuevo yacimiento campo. El ciclo de vida completo es desde la operación inicial hasta el abandono del campo. ¿Okay? Vamos a hacer hincapié
por supuesto en la fase de desarrollo, que es la parte de lo que nos vamos a referir, y también indicar los planes y los pasos necesarios para aumentar la recuperación del campo, apuntando hacia el límite técnico para dichos yacimientos y campos. Digamos que los FDP son descritos como proyectos independientes a ser tomados en el momento justo bajo las condiciones económicas. Probablemente vamos a tener que estar cambiando los FDP a medida que vamos a estar ocurriendo en la explotación del yacimiento. A lo mejor hacemos uno inicial, pero vamos a estar revisando y haciendo postmortem económico, y además, dependiendo de los resultados que vayamos obteniendo con el control y seguimiento que le hagamos a los proyectos, podemos estar generando nuevos FDP para esas condiciones que están cambiando. El FDP debe indicar claramente cuáles son los recortes económicos y técnicos y cuáles son las palancas claves para mover el recorte económico más cercano del límite técnico. ¿Okay? Los factores de recuperación se cotejan en comparación con la evolución de desarrollos análogos de yacimiento y campo. Presentamos algo de esto cuando aquí mismo en VAPA, cuando presentamos lo de el trabajo del Dream Team, pues presentamos algo de esto. El rendimiento del cuartil superior en comparación con los análogos se convierte en el objetivo de un desarrollo eficiente de campo. Sí, y siempre a lo mejor, ¿no?, para que el desarrollo sea más eficiente. Las actualizaciones en el FDP se escriben cada vez que un campo es redesarrollado. Esto puede ocurrir varias veces en la vida de un campo, como lo mencioné hace poco, ¿no? Y finalmente, el FDP, una vez que sea elaborado, es aprobado por la dirección de la empresa. ¿Ok? Esta gente que está aquí, pues el presidente y los directores. Perdón. Voy a mostrar, este es el ciclo de vida del yacimiento, que estoy seguro que todos ustedes conocen. En el eje de la Y tenemos el flujo de caja, y en el de la X pues tenemos lo que son los procesos de desarrollo de un yacimiento, desde la exploración hasta, digamos, hasta la declinación y el abandono, ¿no? Y pues aquí lo que estoy mostrando son las decisiones de invertir o no, dependiendo de los resultados que nos diga la exploración, ¿verdad? Y después que hagamos la delineación y tengamos el tamaño de nuestro yacimiento y sepamos cuántas reservas contamos y qué actividad podemos hacer y hagamos los estudios y todo lo que ustedes conocen, pues elaboramos el primer FDP, que sería la parte de desarrollo, pues, de ese yacimiento, ¿ok? Comenzamos a desarrollarlo y podemos ir haciendo FDP cada vez que tengamos resultados, como lo dije, pues la parte de lo que es la optimización de ese yacimiento, de ese campo. Cada vez que si podemos retardar la vida el abandono del yacimiento y hacer proyectos de recuperación mejorada de CO2 o cualquier fluido que sea pertinente para ese yacimiento, pues podemos retardar el abandono, pues, y entonces tendríamos que escribir un nuevo FDP para esa fase. ¿Ok? La agenda va a ser esto. ¿Por qué hacemos un FDP? ¿Cuándo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos hacerlo? Y vamos a ver un poco la perspectiva histórica de las incertidumbres. ¿Por qué hacemos un FDP? Bueno, porque es un paquete, digamos, por llamarlo de alguna manera, de ayuda a la toma de decisiones. Nos sirve para estimar el valor del activo. Y es un medio para evaluar las opciones técnicas y las incertidumbres que podamos tener. Las incertidumbres del yacimiento, me refiero a las incertidumbres del yacimiento, es a la parte de la caracterización, ¿no? Que no tengamos suficiente conocimiento del yacimiento, tengamos que ir a programar adquisición de información adicional para poder disminuir esa incertidumbre y para que el riesgo de las actividades que vayamos a hacer sean menores. Las estrategias de gestión del yacimiento, o sea, lo que es la gerencia del yacimiento. Las opciones de desarrollo de instalaciones, cómo lo vamos a hacer, qué instalaciones vamos a necesitar, qué voy a necesitar hoy, qué voy a necesitar cuando esté creciendo, ¿de acuerdo? Las restricciones del sistema y finalmente una evaluación económica. ¿Okay? Algunas características y propiedades claves de esa información que yo estaba hablando, bueno, la pueden ver allí: profundidad, el marco geológico, cuál es el origen de roca fluido, la geometría, el tipo de roca, porosidad, permeabilidad, distribución de presiones, temperatura, cuánto fluido, la distribución y contenido para que nos lleve hacia lo que es el POE, los mecanismos de empuje preponderantes en el yacimiento y lo demás, lo que tiene que ver con heterogeneidad y los esfuerzos mecánicos, todo lo que es la geomecánica.
¿Okay? La estrategia del operador es clave para el porqué, en esta fase en la que estamos, ¿no? Digamos que hay que tomar alguna decisión de inversión de apoyo, ¿verdad? Y el paquete de ejecución detallado. Entonces, algunas preguntas que se tiene que hacer el que va a invertir en esto, la empresa, como se llama, el socio A, el socio B, en conjunto. ¿Cuánto tiempo tenemos la intención de mantener el activo? Si lo vamos a hacer para 25 años, para 50 años, para 10 años. ¿Debería ser de este campo un cubo para otros campos más pequeños? Pudiera ser, tomar como una especie de cubo para ir a otros campos. ¿Debemos ir a minimizar el CAPEX? Esas son preguntas, interrogantes que tenemos que responder con el FDP. ¿Estamos tratando de maximizar la recuperación del yacimiento a cualquier costo o maximizar las ganancias de los accionistas? Es importante esa pregunta, ¿no? ¿Estoy entrando en una nueva área y dispuesto a hacer el compromiso con el gobierno anfitrión? Bueno, eso es parte de lo que ha pasado en Venezuela, por ejemplo, ¿no? La gente quiere hacer compromiso, pero como no tiene digamos, la parte jurídica, la parte legal está ausente totalmente, pues la gente no se atreve mucho a estar haciendo esas empresas mixtas con ese gobierno anfitrión. Estas razones son significativas en el trabajo habitual de subsuelo y tendrán un impacto significativo en la solución final. ¿Okay? Algo que tengo que programar en cuanto a las instalaciones es qué necesito hoy o mañana, o sea, con qué voy a empezar, de qué tamaño será mi yacimiento, cuántos pozos voy a hacer. Necesito una plataforma que además de producción también contenga inyección, por ejemplo, caso Cantarell en México, que es una plataforma inmensa que tiene toda la parte de producción y la parte de inyección, ¿no? Manejar todas esas cosas, pues es importante planificarlas con anterioridad, saber si voy a perforar los pozos con un jack-up o con un trípode o con uno de 4 patas o como se llame, ¿verdad? Entonces es importante pues tener esa planificación de qué es lo que necesito para hoy y cómo voy a ir creciendo y cuánto necesito, sí. Algunas cosas que se hacen en el costa afuera, que algunas empresas tienen barcos que son cuando se llena la capacidad de los tanques en tierra, entonces tienen un barco para desahogar la producción allí con capacidades de 50.000, 100.000 barriles por día, etcétera, ¿no? ¿Okay? ¿Cuándo debo hacer un FDP? La segunda parte de nuestra agenda. Cualquier gasto importante requiere una revisión, actualización. ¿Okay? Siempre tengo que estar revisando dependiendo de lo que quiera hacer. Voy a tener un desarrollo inicial, pudiera tener una expansión del campo, para la cual voy a requerir plataformas adicionales probablemente y otras cosas, ¿verdad? A lo mejor quiero redesarrollar la vida tardía, o sea, la declinación de mi yacimiento, a lo mejor la quiero redesarrollar, pues quiero ir a hacer proyectos, como ya mencioné, de recuperación mejorada, o hacer perforación interespaciada, o la combinación de estas dos cosas, ¿verdad? Cosas de ese tipo, de manera que yo pueda retardar y tener un poco más de recuperación de ese yacimiento. Y la etapa de abandono, ¿no? Que también debo programarla. Los trabajos de recondicionamiento y obras de pequeña escala pueden necesitar aprobación reglamentaria, pero a menudo se llevan a cabo desde el OPEX. ¿Okay? Unos nuevos pozos o el cambio en las estrategias a menudo requieren documentos FDP Light para apoyar sus decisiones. ¿Okay? Presento el ciclo de vida y yacimiento, pero para que veamos la terminología típica, y esto está traducido bíblicamente, por eso algunas cosas probablemente no suenen. La etapa de preproducción, que sería lo que nosotros llamamos los proyectos de alineación y desarrollo en Venezuela, que era exploración, evaluación y delineación hasta determinar con los pozos de avanzada cuál era el tamaño del yacimiento, ¿verdad? Los appraisals, de cuántas reservas cuento, y después hago la elaboración, que es el desarrollo del yacimiento, ¿sí? Toda la actividad. Cuántos pozos voy a perforar, si hay que reparar, si hay que construir plantas, si hay que la infraestructura, revisarla, construir la nueva infraestructura, etc. ¿Okay? Después tengo la meseta, que es el plató, y no sé si esta traducción está bien, pero más o menos es lo que es el plató, ¿no? Que es la gerencia del yacimiento, las operaciones de producción y la recuperación primaria. Después, cuando empieza a declinar, que lo llamamos disminución, pues podemos estar haciendo proyectos de recuperación mejorada, que los estoy dividiendo en secundaria y terciaria, que ambos son mejorados, ¿no? Entonces, pues, proyectos, todo lo que ustedes conocen, inyección de agua, gas,
a alta presión, procesos miscibles, inyección de fluido, proyectos como las pruebas que hicimos en el lago Maracaibo de álcalis, surfactantes y polímeros combinados para matar 3 pájaros de una pedrada. Pues es importante planificar esto para obtener una mejor recuperación. Y hasta que llegamos al desmantelamiento, que es el abandono. Eso es lo que está en el gráfico digamos, de la vida del yacimiento, que está aquí. Sin embargo, aquí, pues, lo que estoy mostrando es la tasa de producción, vamos a decir, contra los tiempos, ¿no? De lo que es desarrollo, lo que es el plató, de la disminución o declinación, y el abandono, que es el desmantelamiento. Y cómo son los proyectos, pues los proyectos potenciales que van aquí a lo largo de toda la vida del yacimiento, que requieren financiamiento, nuevos proyectos a partir de la etapa de desarrollo, que por supuesto yo voy a perforar todos los pozos y a construir la infraestructura, eso requiere altos gastos de capital, y proyectos jóvenes, ¿ok? Generador de efectivo, proyectos envejecidos cuando estoy declinando, ¿ok? Y por supuesto el desmantelamiento final, ¿ok? Esto es ya puesto combinando las dos cosas, ¿verdad? El flujo de caja, el valor del negocio. Sí, y por ejemplo, en la parte de evaluación de ese yacimiento para ver lo que tenemos, pues, y si podemos acelerar producción, pues pudiéramos tener, irnos por esta franja azul, ¿no? Que sería, vamos a decir, un estudio integrado de desarrollo, pero optimizado, y obtener maximizar la producción económicamente, ¿ok? Toda esta parte azul que vemos aquí, ¿sí? Por lo menos pudiéramos el abandono diferirlo, pues si hacemos mejoras en la etapa de madurez del yacimiento, como lo que ya mencioné, los proyectos de recuperación mejorada, pues esto nos pudiera alargar y obtener muchísimo más recuperación que si no hacemos estas cosas. Que estoy mostrando esto porque todas estas cosas las tenemos que tener en mente, ¿sí? Porque acaso pasa algo después del 2024, pues debemos estar preparados y debemos tener una guía, digamos, algo planificado, ¿verdad? Que no nos vayan a agarrar allá con fuera de base, ¿no? Y nos vayan a hacer algo, ¿ok? Esto es ya con algunas figuras y con los FDP, pues también aquí ven el flujo de caja y aquí ven los procesos con el tiempo, y más o menos lo mismo, solamente es para ver que vean que vamos a tener que estar desarrollando FDP primario, pues para la expansión secundaria en caso de que vayamos allá, y para la expansión terciaria. ¿Okay? El FDP es un documento, pues es un proceso, digamos, que comienza con la caracterización, pero que tenemos que desarrollar siempre lo que llamamos nosotros un documento de soporte de decisión, un DSD. ¿Okay? Y tenemos reglas para hacer esto. Y tenemos que estarlo reescribiendo cada vez que cambiemos de un proceso a otro. Seguimos con el cómo. Venimos con el cómo, ¿verdad? Y entonces, digamos que el flujo de trabajo de un yacimiento va a depender de la naturaleza del FDP, que es lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, si tengo un campo verde, ¿verdad? Greenfield, tenemos en los campos verdes o campos nuevos, campos poco desarrollados, tienen algunas características especiales. Pues no tengo datos porque he hecho poca actividad, ¿verdad? Las incertidumbres del yacimiento dominan porque no tengo información. A lo mejor no sé ni cuánto es el espesor, ni cuánto es el área, ni cuánto pudieran ser las reservas del yacimiento, ni cuánta actividad pudiera hacer. Pero tengo escasez de datos porque no he tenido mucha actividad. Entonces, ¿necesito más datos de valoración necesaria? Por supuesto que sí. Pues uno lo que hace es cuando está haciendo estas cosas, que normalmente lo hace con procesos que se llaman front-end loading, lo que es proceso FED, y que hemos participado en varios de ellos en México y también en Venezuela. Lo que uno hace es hacer cuestiones probabilísticas, ¿verdad? Y tratar de medir la incertidumbre de cada modelo que uno está utilizando, del modelo estructural, desde la sísmica, del modelo de velocidades para abajo, pues medir todas las incertidumbres y midiendo esa incertidumbre, tomar la información necesaria para disminuir esa incertidumbre y, por supuesto, para disminuir el riesgo. A medida que vayamos haciendo actividad, vamos a ir adquiriendo datos, pues sí. Otra forma es analizar el campo vecino, si hay alguna correlación que me diga que ese campo es análogo con el mío, pues, y ver el espaciamiento del pozo y algunas propiedades que pudiera tomar, y ver cuán grandes deben ser las facilidades de producción de ese campo, porque no tengo información. Yo no sé si voy a producir 100.000 barriles o 200.000 o voy a producir 3 millones.
Entonces tengo que hacer una planificación muy cuidadosa al inicio, ¿verdad? Que va a ser algo probabilístico para ir pasando de probabilístico a determinístico a medida que yo voy a ir haciendo actividad dentro de ese yacimiento. El campo marrón, que le puse este nombre para quitarle ese otro nombre del campo maduro, pues para no mencionar tanto esa palabra, tenemos la ventaja. En los campos verdes tienen una ventaja importante, que es que tienen muchísimas reservas. Tienen todas las reservas porque todavía no hay actividades, o muy pocas. Y el campo marrón es que tenemos muchos datos y hemos sido vivos y hemos adquirido la información, pues que el hecho de que el campo sea maduro y de que tenga 20 o 30 años produciendo, no quiere decir que tengo toda la información que necesito, porque yo me acuerdo en mi vida de profesional y esto lo voy a mencionar pues sin decir nombres, puedo decir las iniciales, pero que cuando nosotros decíamos que queríamos cortar un núcleo, el director nos preguntaba que para qué era eso, que eso no servía nada, para nada, que eso costaba mucho dinero, que no, que utilizáramos correlaciones o que utilizáramos lo que fuera, igual cuando íbamos a tomar un PBT o una prueba de restauración de presión, que había que cerrar el pozo para, entonces eso era entonces lo que quiero decir con esto es que puede ser que tenga demasiados datos, pero los datos, no todos los datos son información. Las instalaciones, por supuesto, deterioradas. Por ejemplo, un ejemplo de esto es el lago de Maracaibo y esos bloques que están en el centro, sublago, que es donde queda parte del lomito del lago, pues las instalaciones están bien, pero bien críticas. Todo lo que son los múltiples de producción, los múltiples de gas lift, todas las partes de las instalaciones, las tuberías, las líneas. Entonces, pues, el manejo de los fluidos, pues, que ya cuando los campos son un campo marrón se supone que producimos muchísima agua ya. El lago Maracaibo tiene más de un 60% de corte de agua y sedimento promedio. Barinas y Apure tienen como 90-95% y muchísimos de esos campos, me imagino también los campos de las áreas tradicionales de Anaco, Santo Tomé, Morichal, de la formación oficina, también deben estar hasta los tequeteques de agua, ¿no? Entonces, tenemos que usar nuevas tecnologías. Por ejemplo, el caso de Barinas, que es crítico, y de Apure, pues tenemos que utilizar para combatir esa agua probablemente todo lo que tiene que ver con las tecnologías eléctricas y cosas de esos, y geles y cosas de esas para poder controlar la salida de agua. Pues, y para otros procesos, pues utilizar otras tecnologías. Voy a hablar un poco porque el FDP está enmarcado dentro de lo que es la gerencia de yacimiento y aunque en este yacimiento que está mal escrito allí, no me di cuenta sino ahorita, pero lo que significa es eso, esto que está aquí quiere decir yacimiento. Y voy a pasar algunos conceptos muy rápido porque yo sé que aquí en este auditorio han hablado mucho de gerencia de yacimiento, pues, y yo he visto algunos webinars. Entonces, pero el FDP se desarrolla dentro de la gerencia de yacimiento. Eso sabíamos lo que es la gerencia de yacimiento. Con esta lámina creo que se puede explicar todo el concepto de lo que es gerencia de yacimiento, el proceso, y lo que nos da pie a realizar un FDP. Por un lado tenemos los datos, ¿verdad? Que vienen de la interpretación de modelos, ¿ok? Aquí esto lo dividimos en información estática e información dinámica. En la información estática tenemos pues el modelo geológico, sí, la parte de geología que tiene que ver con toda la parte combinado con la geofísica, todos los modelos estructurales, estratigráficos, sedimentológicos, etcétera, ¿no? Pues después de construir el modelo geofísico, la parte de geoquímica, que ayer vimos una presentación en el SP muy interesante y cómo nos aporta información y estas nuevas metodologías sobre las reservas y todos los planes de desarrollo de yacimientos no convencionales utilizando la información geoquímica. La parte de perforación, pues, digamos, el modelo petrofísico que viene del análisis que ustedes conocen de petrofísica mediante registros eléctricos y también núcleos. La parte de geomecánica para determinar los esfuerzos sobre la roca y más o menos determinar la orientación en la que debo perforar y cómo controlar los pozos, los fluidos, que son los modelos de fluido, lo que nosotros conocemos como PBT. Y las pruebas de pozo, registros de fluido, que son los modelos de presiones y los modelos de flujo del pozo. ¿Okay? Todos estos modelos los integramos en un modelo único que se llama modelo de yacimiento, ¿verdad? No voy a entrar en muchos detalles, pero este modelo de yacimiento se debe escalar para pasarlo a un modelo de simulación, que dependiendo de si el crudo es liviano, como el Maracaibo, el liviano mediano, pues iremos a un modelo Bracoy, si es composicional, caso de Norte Monaga, por ejemplo,
Carito, Santa Bárbara, iremos a un modelo composicional, y si es un térmico, como el caso de la Costa Bolívar, pues iremos a un proceso térmico. Hay que hacer un escalamiento, eso no voy a entrar con esos detalles, pues. Cotejo histórico es tratar de reproducir con el modelo la parte histórica del yacimiento, metiendo la información necesaria para hacer eso. Luego se tiene un modelo de simulación calibrado, que es tratar de reproducir la historia en modo de predicción para obtener para cuadrar las ecuaciones. Y con eso pues hacemos las predicciones del comportamiento, si incluimos el desarrollo de escenario, y podemos mejorar todo esto con la parte de comportamiento del pozo, mejoramiento del comportamiento del pozo, lo que ustedes conocen como optimización de producción en esos modelos que conocemos como Paisin, Prosper, Wellflow y todo lo demás. ¿Okay? Podemos hacer mejoramiento de esos pozos y incluir esa información y hacer la predicción del comportamiento del yacimiento. Si a eso le incluimos el modelo de facilidades y de líneas, pues podemos hacer, junto con el análisis de las curvas de declinación, las predicciones de comportamiento del campo total. Y si a eso le metemos el modelo económico y todo lo que tiene que ver con higiene, seguridad y ambiente y las facilidades de producción, podemos tomar las decisiones de gerencia integrada de yacimiento, que no es más que esto se transforma en el FDP que estamos buscando. ¿Ok? Seguimos. ¿Cuándo se aplica la gerencia? Bueno, durante toda la vida del yacimiento. No es algo que no es como una moda que lo aplico hoy porque no hacemos un programa. Comenzamos con la exploración, descubrimos el pozo explorador, lo evaluamos, vemos si tiene reservas y si da pie para que perforemos los pozos de avanzada y hacemos la delineación. Luego el desarrollo, producimos primario, secundario, terciario, lo que tenga cabida allí, ¿no? ¿Ok? Hasta que llegamos al abandono. De manera que es desde el descubrimiento hasta el abandono. ¿Cuál es el beneficio? Hay grandes cantidades de hidrocarburos no recuperados en todo el mundo que pudieran recuperarse a través de estas metodologías. Hay oportunidades para mejorar la recuperación económica de los hidrocarburos. ¿Okay? ¿Por qué deberíamos comenzar hoy? Bueno, digamos que la geofísica y la geología, la petrofísica, producción, ingeniería y yacimiento, y para ustedes contar, ha habido una aceleración de todos estos procesos, de todas estas tecnologías, de todas estas metodologías, de manera que nos permiten, pues, hacer estas cosas de manera muy temprana, ¿no? También ha habido una explosión en potencia de cálculo computacional con los mainframes, con los PC, las estaciones de trabajo, y esto está como obsoleto, pero si uno va un poquito más allá con la inteligencia artificial y con los drones y con todas esas cosas, pues esto es extraordinariamente grande, ¿no? Desarrollo un sistema de gerencia de base de datos integrada del ciclo de vida del yacimiento. ¿Okay? ¿Por qué aplicar gerencia? Bueno, para aumentar la rentabilidad. ¿Sí? Pues este es un gráfico más o menos que aplica todavía. Las reservas han estado disminuyendo consistentemente en la mayoría de los sitios. Pues si uno pudiera hacer gerencia de yacimiento antes de que eso comenzara a pasar, pudiera lograr un incremento en esa reserva de yacimiento. Okay, también podemos, además de aumentar la reserva, maximizamos el valor presente neto de nuestra inversión. Pues muestro otro ejemplo de la eficiencia de la recuperación del yacimiento. Esto es dentro de la gerencia integrada. ¿Qué elementos contamos para hacer esa gerencia? Bueno, el conocimiento del yacimiento, la gerencia o el entorno empresarial, las tecnologías que abundan en todo el mundo. Hay tecnologías, lo que uno tiene que hacer es ser un poco vivo. Si uno no tiene la tecnología que necesita para hacer un proyecto X, pues en el mundo está la tecnología, lo que tienes que buscar esa tecnología, asociarse, lo que sea, hacer asociaciones tecnológicas y aplicar esa tecnología. Enfoque de sistemas de gerencia de yacimiento. Los componentes del sistema son primero la caracterización, tanto estática como dinámica, la comprensión de los movimientos de energía del yacimiento, los fluidos del subsuelo, que podemos utilizar herramientas de análisis como pruebas de pozo, balance de materiales, curvas de declinación y muchas cosas más. ¿Okay? La optimización, ya mencioné, utilizando simulación de flujo con los software que conocemos, Paisin, que es el más común, Wellflow, Prosper y otros más, ¿no? Y las consideraciones económicas. Aquí la tecnología juega un papel fundamental en todo el proceso. ¿Cuáles son nuestras alternativas? Bueno, tenemos la gerencia proactiva del yacimiento. Eso nos lo permite solamente digamos, la gerencia integrada, en lugar de reaccionar a las emergencias, ¿sí? Pues podemos dejar que las cosas pasen o hacer que las cosas pasen.
Eso es decisión de nosotros, ¿no? Si quizás si utilizamos gerencia integrada de yacimiento, pues de eso se trata, de que seamos proactivos, de que evitemos que los pozos se vengan en agua y no que después que se vengan en agua salimos en carrera a poner un tapón de cemento y a recañonar en la parte de arriba, no. Tratar de que el agua no se venga, de que los pozos no se arenen, ¿ok? Para que no tengamos que... de eso se trata la gerencia integrada de yacimiento, de ser proactiva, ¿ok? Para estos procesos. Ahí vamos a tener una mayor recuperación, pues, ¿ok? Y una mayor ganancia, pues nuestro VPN será mucho mejor. ¿Cómo funciona? Bueno, se establecen las metas, se planifica, se implementa el plan que salga, el FDP que salga, se pone un programa de monitoreo, de control y seguimiento y se evalúa, pues si hay alguna desviación de nuestras metas iniciales, pues revisamos los planes y volvemos sobre el ciclo de... ¿Ok? ¿Qué conocimiento necesitamos? Bueno, necesitamos conocer profundamente el yacimiento, ¿ok? Tener las tecnologías disponibles, tanto de hardware como de software, ¿verdad? Y también, pues, lo que tiene que ver con negocios, política, medio ambiente climático, economía, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el negocio. ¿Quién está en el equipo de gerencia? Todo el mundo, ¿no? Solamente que no están todos puestos aquí, pero falta la gerencia médica y otros más, y recursos humanos, ¿sí? Pues la gerencia, geología y geofísica, ingeniería y yacimiento, ciencias económicas, preparación, diseño y construcción, producción, ingeniería química y de gas, investigación y desarrollo, servicio, ambiente, legal y tierra. ¿Okay? Y ahí falta, pues, todo el mundo está en el equipo de gerencia, pues, si no, no funciona. ¿Qué quiere decir con sinergia? Bueno, hay resultado más efectivo del trabajo, del trabajo en equipo que de personas trabajando solos. Eso es sinergia, pues. ¿Ok? Si tenemos un ingeniería de yacimiento como una parte y trabajamos en conjunto con la geología de yacimiento, entonces probablemente la gerencia de yacimiento nos dice que eso es mayor que dos partes trabajando independientemente. Necesitamos tener equipos multidisciplinarios integrados, ya hemos pasado por esto, ya hemos hecho algunas pruebas, en nuestra industria, pues hicimos las unidades de explotación de yacimiento, aunque no fue algo completo, pues tratamos de hacerlo más parecido a esto. Sí, integrar las diferentes disciplinas. Pues esto era la organización convencional que teníamos, cada quien en su cubículo, cada quien pasando como el testigo de las carreras de relevo de 4%, ¿sí? Pues con esos cubículos que ustedes ven allí. Y eso es una organización convencional, ¿verdad? Y un sistema de equipo multidisciplinario es como, más o menos como la mesa redonda de los caballeros del Rey Arturo, ¿no? Donde todo el mundo pues tenía la misma jerarquía y todo el mundo aportaba, los ingenieros de producción, ingenieros de yacimiento, biólogos, gerentes de operaciones, ingenieros de instalaciones. Si algún día pudiéramos volver a esto, yo creo que seríamos inmensamente felices, ¿no? O sea, hacer trabajo en equipo, trabajo integrado, multidisciplinario. ¿Quién toma las decisiones? Bueno, el equipo define la meta y prepara los planes. La gerencia de producción provee el feedback. ¿Sí? El equipo modifica y publica el plan y los miembros del equipo se sienten felices, pues se sienten a gusto porque es su plan el que se está llevando a cabo. ¿Cómo podemos asegurar el éxito? Bueno, teniendo un programa de control y monitoreo estricto, ¿verdad? Una vigilancia cuidadosa de ese yacimiento, evaluación a fondo, ¿ok? Tener una evaluación continua de esos resultados y disposición a revisar el plan original si el actual rendimiento difiere de lo esperado. A veces que el rendimiento esperado difiere de lo que estamos obteniendo es porque no hemos hecho las cosas como las planificamos, pero otras veces es porque planificamos algo donde probablemente el yacimiento ese no era el proceso para ese yacimiento, hay que caracterizar de nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ya mencionamos. Promocionar recompensas. Bueno, jefe funcional, líder de equipo, gerentes de producción, evaluación de desempeño, ellos son los que promocionan las recompensas. Los indicadores de rendimiento incluyen el trabajo en equipo. La comunicación constante resuelve los conflictos. ¿Ok? Pudiera recompensa ser dinero en efectivo, premio, reconocimiento a tiempo y la realización efectiva de la tarea del equipo. También pudiera ser alguna recompensa de que cuando uno discutía con un jefe grande allá en Maraveña, el otro día estaba transferido para Lagunilla, ¿no? Allá en Caracas. Entonces eso también pudiera ser una recompensa, pero negativa. ¿Okay? ¿Cómo podemos integrar todo esto? Bueno, tenemos los datos, ¿verdad? Los datos geológicos, geofísicos, de ingeniería, los datos financieros. Tenemos a la gente.
los gerentes, los científicos, los ingenieros, la gente de legal y tierra, la gente de campo, la gente de finanzas. Tenemos las tecnologías, ¿verdad? Todas las tecnologías que conocemos de sísmica, de geología, de geoestadística, ingeniería, etcétera, ¿no? Recuperación mejorada, computación. Y tenemos las herramientas, ¿sí? Tenemos herramientas para interpretación sísmica, en eso hemos progresado un mundo. Ya casi que las hacemos en el iPhone. La tomografía, adquisición de datos, núcleos y registros, simuladores de yacimiento. Tenemos una familia de simuladores de yacimiento extensa con lo que son los simuladores de Eclipse y otros más, ¿no? De CMG y otros modelos más. De manera que lo que tenemos es que integrar todo eso para que seamos felices, ¿sí? Pues buscar todas estas cosas, tener gente capacitada, gente bien preparada, motivada y bien remunerada. Tener las herramientas, tener la adquisición de la información y las tecnologías que necesitamos para eso. ¿Quién recoge los datos? Bueno, los datos en exploración, los datos geológicos y sísmicos y todo lo que ustedes ven allí, en el descubrimiento y desarrollo, pues propiedad de los fluidos, trabajan los geólogos y los ingenieros. En la de evaluación de función, lo que conocemos como petrofísica, que vienen de núcleo, registros de guaya y prueba de pozo, bueno, tenemos a los geólogos, a los petrofísicos, a los ingenieros y por último lo de producción, que es prueba de producción, y ahí está todo el mundo trabajando en esa parte. ¿Cómo podemos integrar los datos? Bueno, tenemos de la parte de roca viene lo que es la litología, el origen de deposición, tipo de roca del yacimiento, ¿verdad? La parte del marco, digamos, lo que es, sí, el marco, pues, ¿no? La estructura. Pues tenemos la estructura, la continuidad, las tendencias del espesor bruto y tenemos la calidad del yacimiento con esos perfiles de calidad, zonificación y el flujo de fluido, que es el volumen de poros y transmisibilidad. Esto lo podemos pues, integrar de eso, del análisis de núcleo, tenemos esos que están allí, del análisis de registro, esos que están allí, y de la historia de producción y presión, pues lo tenemos, eso que está allí. Así que pues podemos integrar los datos sin ningún problema. ¿Qué más podemos integrar? Pues la tecnología de informática mejora la integración de las habilidades multidisciplinarias. Hay unos supercomputadores que añaden valor a los estudios sísmicos 3D, como los supercomputadores Cray, que procesan en velocidades espantosas. De hecho, el tiempo CPU es en nanosegundos. La sísmica 3D, registro digital y análisis del núcleo, pues eso nos va a llevar a los mapas digitales en 3D. ¿Okay? Y otros datos generan estrategias mejoradas para el agotamiento y el desarrollo. La integración requiere, obviamente, equipos multidisciplinarios. Y este es el meollo de este asunto, ¿no? La información y los equipos. ¿Qué importantes son las computadoras? Bueno, hacen el trabajo más rápido y probablemente más preciso. Las redes permiten la comunicación y coordinación efectiva entre varias oficinas y las estaciones de trabajo conectadas por redes permiten acceso y uso interactivo, no por lotes, ¿no? Utilizan software de ingeniería y geociencia de forma interactiva y nos ayudan, por supuesto, si la producción tuviera problemas, ¿sí? A identificar de dónde vienen los problemas de un pozo. ¿Okay? Si tenemos fallas en la empacadura, tenemos fallas en el cemento, donde puede haber producción de agua extraña porque no hay buena adherencia del cemento con la tubería y así, ¿no? Todos los problemas que se pueden analizar y que pueden ser mucho más rápidos, pues si tenemos el uso de los computadores. ¿Okay? Todos esos problemas que estamos viendo allí. ¿Son importantes las computadoras? Yo creo que sí, pues si no tuviéramos computadoras sería muy difícil hacer una simulación numérica de yacimiento y sería muy difícil poder hacer un plan adecuado de explotación de un yacimiento y poder construir un FDP. De manera que las nuevas tecnologías nos permiten recoger mejores y más completos datos y construir imágenes lo más parecido al yacimiento, más claras del yacimiento. ¿Ok? Todo eso libre de molestia, bueno, puede ser que no, hay algunos datos que pueden ser incompatibles, ¿verdad? La base de datos probablemente, eso pasaba al menos en Maravén, que el OFM no se comunicaba con Reserva y el Reserva no se comunicaba con Centinela, etcétera, etcétera, ¿no? Y después eso se fue conectando de manera de, pues, están surgiendo algunos estándares en la industria, como es el modelo de petrofísica, ¿ok? Para establecer sistemas comunes dentro de la industria. ¿Cómo encaja la economía? Bueno,
en esto del FDP definimos el objetivo económico, ¿sí? 15, 20 años y el yacimiento que tengamos sobre el cual vamos a evaluar el flujo de caja, la tasa interna de retorno, el valor presente neto, la eficiencia de la inversión y el tiempo de pago, ¿sí? Formulamos los escenarios, con eso recogemos los datos, tanto técnicos como económicos, pues todo lo que es producción, inversiones, gastos, costos, precio del crudo, del gas, recogemos los datos. Hacemos el análisis económico, hacemos unas sensibilidades que lo conocemos como análisis de riesgo, que es el gráfico tipo araña y también los gráficos de otros tipos de gráficos que se hacen para cubrirse un poco sobre lo que es la rentabilidad, lo que es realmente la frontera de la eficiencia para tener un proyecto atractivo económicamente. Y con eso elegimos la operación óptima. ¿Cómo establecemos la economía del proyecto? Bueno, evaluamos un tiempo la producción acumulada, pues y podemos tener el tiempo de pago cuando eso se haga, corte ese eje, ¿verdad? Se haga cero. Y obtenemos la tasa de retorno para, considerando por supuesto el abandono. ¿Alguna conclusión de esta primera parte? La gerencia de yacimiento es el uso de los recursos humanos, tecnológicos y financieros disponibles para maximizar la ganancia o rentabilidad de un yacimiento. Los datos para un proyecto de gerencia de yacimiento provienen de la experiencia combinada de yacimientos, tecnología, negocios y especialistas, de yacimientos, geólogos e ingenieros, tecnología, la producción y el trabajo en equipo, negocios y política, la economía y el medio ambiente. Otra conclusión, utilizamos datos de campo para verificar las estructuras geológicas y cuantificar las características del yacimiento. Utilizamos modelos de yacimiento para darnos una imagen exhaustiva completa del yacimiento. ¿Sí? Y las operaciones de producción tratan los problemas relacionados con la producción que pueden haber sido identificados durante la obtención y el modelado de datos. Evaluamos la economía mediante la determinación del tiempo de recuperación del proyecto y el punto en que debe ser abandonado. ¿Okay? Monitoreamos continuamente la rentabilidad del proyecto, para eso hacemos un postmortem económico cada vez que nosotros fijemos el tiempo, cada 6 meses, cada año, trabajar con el aporte de otros miembros del equipo. ¿Okay? Este es el flujo de trabajo de lo que es el, digamos, el viejo estilo que es en tipo de relevo de 4%, ¿no? Del FDP, que es hacer el modelo estático, ¿verdad? Con Petrel, pasar al modelo dinámico, que lo hacemos actualmente con simulación, con cualquier modelo que nos sirva para esto, las instalaciones de pozos y superficie, midiendo las incertidumbres en cada proceso, la parte económica y el reporte de FDP. ¿Okay? Tenemos que hacer todo parte del estudio integrado de yacimiento. Voy a decir una definición para los que no están totalmente inmersos en estas cosas de estudios integrados y FDP. Digamos que una definición es el montaje, interpretación e integración de datos geofísicos, geológicos y de ingeniería de yacimiento para explotar los recursos de hidrocarburos. Digamos que en la forma más rentable. ¿Okay? ¿Qué necesitamos? Bueno, los elementos son integración de personas, datos, tecnología, que ya lo mostramos, equipo multidisciplinario, que ya lo mostramos, y objetivos y procesos independientes de disciplinas individuales. ¿Okay? El resultado de los estudios integrados de yacimiento es un plan de desarrollo óptimo del yacimiento, un FDP, ¿okay? Que nos va a permitir maximizar el valor a largo plazo de nuestros activos. Para eso hacemos los estudios integrados de yacimiento, para poder obtener un FDP. Esto es la integración optimizada de todos los modelos, instalaciones y economía. ¿Ok? Vuelvo con la definición. El montaje, interpretación e integración de datos geofísicos, geológicos y de ingeniería de yacimiento para explotar los recursos de hidrocarburos en la forma más rentable. Pero esa diapositiva tiene un error, ¿verdad? Y entonces, y es que tenemos que incluir la información de subsuelo y pozos para explotar los recursos de hidrocarburos. ¿Ok? Planificación integral del campo. Elementos clave va a ser el flujo de trabajo apropiado para la tarea, los equipos multidisciplinarios comunicándose efectivamente, herramientas técnicas y las técnicas de... ¿Okay? Lo último, lo más seguro que queremos usar. Análisis de la economía, ¿verdad? Criterios definidos y comunicados, gerencia de la incertidumbre, esto es algo que tenemos que incluir en todos los FDP, ¿verdad? A lo largo de todo el proceso. Una revisión completa de campo, ¿verdad? Puede ser un medio, ¿verdad? Para establecer el potencial para el desarrollo a través de ese estudio integrado, ¿verdad? Para
esa revisión completa de campo aumenta la comprensión en el campo en términos de incertidumbre, riesgo, así como el comportamiento físico. Podemos elaborar un FDP conceptual, que es un plan de desarrollo del campo, ¿verdad? Es una recomendación a la dirección sobre cómo aprovechar el potencial en un campo a través de un plan de trabajo con detalle técnico pertinente y análisis económico. Y un FDP ejecutable sería un documento con suficientes detalles como para permitir que la gerencia no solo sancione el proyecto, sino también para actuar directamente sobre él, así como detalles permitiendo que todos los elementos sean ordenados. Okay. Esto es la realización de proyectos integrados de yacimiento, un poco más sobre lo mismo, ¿verdad? Todo lo que hemos visto de la integración. Y esta es la parte que mencioné en la lámina amarilla, la primera, que es primero construir el modelo estático, ¿verdad? De ese activo que tenemos. Combina los valores intrínsecos del yacimiento a partir de mediciones petrofísicas con interpretaciones geológicas y sísmicas como base para distribuir las propiedades del yacimiento, tales como volumen, porosidad, permeabilidad, saturación de agua, contenido de arcilla, etc. Mediciones del subsuelo y las interpretaciones se utilizan como parámetros críticos para determinar el modelo estático. Nuestras soluciones contienen mucha incertidumbre y los modelos no son únicos. ¿Okay? Entonces, con esto vamos a ir al modelo dinámico, porque tengamos el modelo estático y una vez que se estiman las reservas, la predicción de la programación de la producción de esas reservas con el tiempo, necesita ser realizado y eso es lo que conocemos como modelo dinámico. ¿Okay? Para eso usamos un modelo de simulación. Y la ingeniería, ¿verdad? Vamos a analizar los cambios en la tasa de producción con el tiempo y los parámetros intrínsecos tales como permeabilidades relativas en función de la saturación, propiedades de los fluidos, el petróleo, presiones, ubicación. ¿Okay? Los modelos de estado del arte deberían integrar las facilidades de superficie al modelo de yacimiento y ofrecer un ajuste histórico automatizado. En eso hemos estado trabajando en el pasado, hemos hecho algunas aplicaciones de estas cosas, probablemente automatizando un poco los yacimientos, los activos, y con la parte de inteligencia artificial, con todo lo que tiene que ver con redes neuronales y algoritmos genéticos, y ahora con el uso de drones y este tipo de cosas, esto se puede lograr. ¿Okay? Integrar todo esto. Hacia eso vamos, a tener un análisis nodal en línea, ¿ok? En la cabeza de allí, donde está el pozo. Tener un análisis nodal que pueda correr solo y que sea automático. El éxito del negocio depende de la integración de la tecnología enfocada en el yacimiento. Hay que hacer como dice Arroz Café, ¿no? Pensar yacimiento, ¿no? O sea, toda esa gente que está allí, todos esos profesionales y disciplinas, pues, montados en la tecnología enfocada en el yacimiento. ¿Okay? Pensar yacimiento, ¿verdad? Pasar por la parte de descripción, caracterización, optimización y las predicciones para... Hay que colocar los pozos de manera óptima, pues, ¿no? Y esto tiene que ver con el porqué del estudio integrado, ¿no? Y tener las instalaciones de producción apropiadas para que podamos ser exitosos en esto que estamos hablando. ¿Sí? ¿Okay? En geociencia define el tamaño del yacimiento, locación y contenido. Sí, la parte de ingeniería de yacimiento define cómo se mueven los fluidos y cómo vamos a pronosticar la recuperación. Ingeniería de instalaciones y pozos define la capacidad y diseño del pozo para permitir la extracción de fluidos. Okay, seguimos con por qué el estudio integrado, qué puede ir mal y cuál es el impacto. Bueno, la colocación óptima del pozo y las instalaciones, ahí estarían todas las inversiones. Si hay digamos, no tenemos una estimación exacta de la reserva, del desarrollo del campo, pues el exceso de confianza puede ser puesto en el valor estimado y esto puede causar un inadecuado plan de contingencia, un plan de desarrollo del campo inestable con ajustes costosos de los números de pozos e instalaciones en la última etapa del desarrollo. La evaluación económica de la recompensa financiera o pérdida serían defectuosos y con la reserva potencial de crecimiento subestimado, campos marginales podrían ser rechazados o retrasados con un proyecto viable. Entonces es importante tener que no sea una solución única, ¿verdad? Que tengamos soluciones, pues los modelos biológicos estructurales simplificados en exceso que no logran capturar la verdadera heterogeneidad del yacimiento y aquí comienzan los problemas, ¿no? El enfoque de solución única y sesgo hacia la estimación mejor puede estar relacionada con la formación y la práctica de la industria convencional. El exceso de confianza de los estimadores, que son mucho menos precisos que lo que creen, y la representatividad análoga basada en muestras pequeñas pueden no ser correctas.
el anclaje, una estimación baja de partida, conduce a una estimación final inferior y lo mismo para una estimación de arranque elevada. Pues vamos a decir que subestimar o fallar en dar cuenta de las incertidumbres de todos los factores relacionados con la estimación de las reservas. Pues esas son las causas que tenemos. El pronóstico de los geólogos puede no tener en cuenta los factores no geológicos. Los exploracionistas exageran en la magnitud con el fin de vender el acuerdo. De la mala calidad de los datos, la psicología humana, las personas casi universalmente subestiman las incertidumbres. Vamos a decir que hay un conservadurismo, que es sobreestimar, es peor que subestimar. Esto es lo que ya hemos hablado. Si tenemos una subóptima colocación del pozo, pues, y decimos que se requieren más pozos, o si tenemos por encima o por debajo el tamaño de las facilidades, a partir de lo que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué puede ir mal y cuál es el impacto? Bueno, el BPN, ¿no? Que puede ir para abajo. Tenemos que tener el trabajo técnico apoyado en la toma de decisiones, integrado con todo lo que ya hablamos. La disciplina, la gente, ¿verdad? Las tecnologías. Y pues, digamos que un FDP robusto, pues tiene que incluir la heterogeneidad del yacimiento, el marco estructural, el ambiente del yacimiento y petrofísica, integración de todos los datos, ¿verdad? De producción, prueba de pozo, presiones, etcétera. Cuantificar y reducir las incertidumbres del yacimiento. Tener un plan de desarrollo óptimo, pero que sea flexible, que podamos cambiar cuando algo no está saliendo bien. Debe ser suficientemente flexible para manejar incertidumbres reconocidas y tolerables, cuantificación de la incertidumbre total, y adquirir datos nuevos para mejorar, disminuir esa incertidumbre y los riesgos. Nueva sísmica, pozos de evaluación adicionales, el enfoque por fase. Bueno, eso es algo que tenemos que analizar. Pues la importancia del trabajo en equipo. Un FDP es el resultado de varias personas a través de múltiples disciplinas trabajando juntos. El gerente de desarrollo debe garantizar la propiedad colectiva e individual, meta común. Vamos a ver el equipo, lo voy a pasar muy rápido porque es solamente una figurita para que. Esto es lo que dice el explorador o el exploracionista. Dice, este descubrimiento es la mejor cosa del mundo, ¿no? Allá en Pirital. Quizás sea promovido. Podría vender 150 millones de barriles. Sería un héroe. Pero esos ingenieros de petróleo serán un problema. Son muy conservadores. De todo modo, si me dan problemas, lo aumentaré a 200 millones. Después el ingeniero de petróleo, que se cree el dueño del yacimiento, dice, esto va a tomar un montón de trabajo, voy a necesitar más recursos informáticos. Será mejor que preveamos la posibilidad de inyección de agua en caso de que esos biólogos se hayan equivocado con el modelo otra vez. Nada personal, Ángel Antonio. Parece que necesitamos entre 15 y 20 pozos. Será mejor que lo redondee a 30 por seguridad. Y así trabajábamos. Okay, si todo funciona bien, voy a reservar 60 millones de barriles para el desarrollo. Okay, el perforador, bueno, de nuevo, esos ingenieros de petróleo atornillan, corcha pozo, lo que sea. Lo más importante para mí es los dólares por pie y la curva del TD, ¿no? De la profundidad verdadera. Si el pozo no produce, bueno, ese es el problema de los ingenieros de petróleo. Y si no hay yacimiento, es el problema de la geología. El costo promedio de perforación, tal vez 3 millones, mejor lo redondeo a 5 por pozo para estar seguro. Y así vamos, ¿no? El ingeniero de instalaciones, bueno, más o menos lo mismo, fijando cifras para salir adelante por si acaso la cosa se tardaba más de lo debido, ¿ok? Y si él pues se la iba a dar de héroe utilizando tecnologías nuevas y se iba a ser el primero en probarla. El gerente, bueno, también es cualquier parecido con la realidad, pues no. Estos chicos son una broma, ni idea de cómo hacer dólares. El trabajo bueno era el que sea aquí. Este es un gran proyecto y si lo arruino, Fred de contabilidad va a conseguir el ascenso a director. La visión nunca ha sido la misma en ingeniería de petróleo desde que me fui. Todos son demasiado jóvenes y sin experiencia práctica. No era así en mi época. Tuvimos que entrenar duro. Eso lo he oído 500.000 veces. Y aquí está cuando la gente piensa así, trabaja individual, ¿verdad? Es cuando hay falta de trabajo en equipo, multidisciplinario, eso se traduce igual a desastre. Eso es lo importante de esta lámina. Y la otra es cuando trabajamos en equipo multidisciplinario interactivo, hace una gran diferencia y fíjense los números nada más en todo lo que es la rentabilidad del proyecto, ¿verdad? Y todas las cosas maravillosas que podemos hacer cuando trabajamos en equipo. Acuérdense lo que dijo Yogi Berra, ¿no? Sí, Yogi Berra no, no recuerdo qué fue, pero si no hay labor de equipo, no se disfruta del juego y tampoco se disfruta del trabajo.
Recapitulando, los pasos del FDP es crear el modelo estructural, el modelo geológico, filtrar los POE, cuál es la distribución, si hay demasiados datos, cómo considerar reducirlos, cuáles son los factores de recobro típicos para esos yacimientos. Esas son preguntas, ¿no? Para crear modelos dinámicos, curvas de declinación y balance de materiales para campos maduros, balance de material y simulación de yacimiento para campos nuevos, simular las opciones de desarrollo considerando incertidumbre, pozos y plan para perforarlos y completarlos y desarrollar escenarios de las facilidades de producción y seleccionar el mejor escenario. ¿Okay? Esto es lo que ya vimos. ¿Okay? ¿Okay? ¿Cómo podemos diseñar el desarrollo de un yacimiento recién descubierto? Bueno, lo que ya vimos, ¿no? Definir la estructura del yacimiento con pozos delineadores, hacer suposiciones sobre los datos faltantes, desarrollar el esquema de perforación, producción, determinar las restricciones de la producción, desarrollar el modelo de yacimiento, pronosticar, hacer el pronóstico con el modelo, hacer las corridas económicas, implementar el plan, ¿verdad? ¿Sí? Y con eso tenemos pues definido nuestro FDP. ¿Okay? ¿Qué nos dicen los pozos descubridores? Bueno, si tenemos digamos estas dos zonas productivas, una arena a 4.000 pies y otra a 4.500 pies, ¿verdad? Tienen esos son los layers a esas profundidades. El espesor neto de cada layer es eso que están viendo ahí, 12 pies, 22 pies, 13 pies, 24 pies y 20 pies. ¿Ok? Estas son las zonas productivas con las porosidades, ¿sí? Básicamente 2% promedio y la permeabilidad de alrededor de 300, casi 400 milidarcy. Entonces, pues, ¿cómo podemos diseñar el desarrollo de yacimientos descubiertos recientemente? Bueno, definimos las zonas de producción con pozos descubridores, definimos la estructura de yacimiento, hacemos las suposiciones faltantes, lo que ya vimos ahorita, ¿verdad? Hasta que hacemos las corridas económicas y definimos el plan. Después definimos la estructura del yacimiento. Importante, por ejemplo, este es un ejemplo para cuando tenemos un hoyo seco, ya más o menos podemos definir más acotadamente nuestro yacimiento, ¿verdad? Nuestra estructura con ese pozo número 4. ¿Sí? ¿Qué información útil nos podría proporcionar el agujero seco, el pozo 4? Bueno, que ya sabemos que para allá no vamos a ir porque no tenemos petróleo. Hacemos suposiciones sobre los datos faltantes, ¿verdad? ¿Okay? ¿Qué podemos asumir? Que las capas son continuas, que una razón de permeabilidad vertical horizontal de 1 a 10. La mayoría de los pozos que se completarán en la arena inferior conectados de nuevo a la arena superior. Tenemos un acuífero activo 10 veces el del yacimiento y podemos ir a desarrollar el esquema de explotación. ¿Cómo programamos la producción de la perforación? Bueno, tenemos los estimados de cada pozo, ¿verdad? En cada arena, perdón. El número de plataformas y el número de pozos que vamos a necesitar para la preproducción y durante la producción, como lo ven allí. Ahí están lo que tarda la perforación y terminación por pozo. ¿Sí? Definimos la estructura del yacimiento, ya pasamos por esto, ¿verdad? Determinamos las restricciones de la producción. Podemos fijar los constraints nosotros, ¿no? La tasa de producción para el abandono cuando estamos simulando, cuando estamos haciendo las predicciones, la presión de fondo fluyente, la relación gas-petróleo, por ejemplo, cuando un pozo llega a 1500 el simulador lo cierra, el corte de agua cuando llega a 95% lo cierra, etcétera, ¿no? Entonces, perdón. Eso que tienen allí, ¿no? Pues, esos son los constraints para este ejemplo sencillito que estoy mostrando allí, para que veamos cómo diseñar desarrollar un modelo de yacimiento. Pues hacemos una malla sobre el modelo de yacimiento, determinamos el número de celdas, ¿verdad? El número de capas, 5 capas produciendo, unas impermeables, el espaciamiento de los pozos, 400, 800 y 120 acres, ¿verdad? Mecanismo de empuje, tenemos un acuífero 10 veces el volumen del yacimiento, y con eso podemos ir a hacer los pronósticos de producción con tiempo, ¿verdad? Para cada uno de los espaciamientos, 40, 80, 120, 160 acres. ¿Okay? ¿Cuáles son las ventajas del espaciamiento de 40 acres? Bueno, probablemente que a lo mejor voy a obtener producción más temprano, ¿sí?
Eso es lo que tiene 160 acres, ¿verdad? El corte de agua y la relación gas-petróleo con tiempo. ¿Okay? ¿Qué observamos aquí? Bueno, como hay un cambio de zona, pues vemos que ahí podemos controlar tanto el agua como el gas, ¿no? Esto es lo que nos dice el modelo, ¿sí? La producción acumulada de petróleo y la presión. ¿Okay? Igual, la aplicación es que hicimos un cambio de modelo, pues este es un... Voy a pasar esto un poquito más rápido para... ¿sí? Pues entre más grande sea el acuífero, mayor es el soporte, mayor tiempo podemos mantener la energía del yacimiento y podemos recuperar mucho más petróleo. ¿Okay? Entonces ya tenemos todo esto, ¿verdad? Y hacemos los pronósticos, ¿sí? Con el modelo. ¿Sí? Podemos empezar con un agotamiento primario que dure 2 años y programamos inyección de agua para los diferentes patrones. ¿Ok? Y le ponemos 2 inyectores, 18 productores, 3 pozos de inyectores de agua, esquemas de inyección y iniciamos en la arena inferior y recompletamos en la arena superior. ¿Okay? Y esto es lo que nos da ¿okay? Y hacemos las corridas económicas. ¿Sí? Tenemos que considerar las instalaciones, plataformas, ¿verdad? Las instalaciones de superficie y todas las operaciones, pues para ir costeando, poner los parámetros económicos, todo lo que es la inversión y los indicadores económicos que vamos a determinar son BPN, eficiencia de la inversión, tasa interna de retorno y tiempo de pago. Pues evaluamos cada uno de los escenarios que estamos poniendo en cuanto a inversiones para cada espaciamiento y ese espaciamiento seguido por inyección de agua. ¿Y cuál es el mejor? ¿Cuántas son las inversiones en cada caso? Las reservas en millones de barriles, ¿ok? El factor de recobro, reserva sobre el petróleo original en sitio y la vida económica, ¿verdad? Y el costo de desarrollo de cada uno. Y con eso pues tomamos la decisión de cuál es el... ¿okay? Solamente pues... Bueno, pues tengo que poner mucho más pozos, ¿no? Y entonces, pues entre más pequeño sea el espaciamiento, pues obviamente más pozos voy a necesitar para... ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la comparación entre 40, 80 y 160 acres? ¿Y cuál de ellos voy a escoger? Bueno, usualmente escogemos el que tiene, ¿cuál de estos planes es óptimo? El que tiene mejor eficiencia en inversión y el que me produce más dinero. ¿Ok? Implementamos el plan, pues y de ahí va a salir gerencia del proyecto, supervisa todas las actividades, manejamos la base de datos que proporciona actualización, equipos coordinan la implementación, evaluación y adaptación de los planes. ¿Okay? ¿Qué aprendimos hoy? Desarrollamos un campo nuevo para la perforación de pozos descubridores y de delineación, haciendo suposiciones de los datos que faltan, desarrollando un programa de perforación y producción y determinando las restricciones de producción. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, al recabar los datos construimos los modelos geológicos, económicos y de producción para validar la historia del yacimiento, presentar enfoques alternativos al desarrollo, ¿verdad? Considerar los aspectos económicos. De nuestro análisis hemos seleccionado la mejor alternativa, que es lo que hacemos siempre. ¿Okay? Y debemos implementar el mejor plan de desarrollo. ¿Okay? Eso es lo que hicimos para un campo nuevo. Eduardo, ¿me queda cuántos minutos? 10. 5. 5 y me regala 5 más. Ok. Okay. Entonces, vamos a hacer este FDP y con esto terminamos, para un campo maduro, ¿no? Vamos a llamarlo, vamos a usar el uso de esa palabra que no es muy agradable. ¿Cómo desarrollamos un plan de gerencia de yacimiento para un campo maduro? Ya, aquel era para un campo recién descubierto, ¿no? ¿Cuáles son los retos de los campos maduros? Bueno, yacimientos maduros, se supone que los conocemos, declinación de la producción, aumento de los costos de operación, porque normalmente las facilidades están deterioradas, factores de recobros estimados están obsoletos y hay que reestimarlos, necesidad de evaluar el activo. ¿Okay? Tenemos abundantes datos, si es que los hemos tomado, experiencia de campo enorme. ¿Okay? ¿Okay? ¿Cómo pueden ser también ser factores negativos
los datos y la experiencia de campo. Bueno, si no los hemos tomado, si realmente lo que tenemos en la base de datos, que nos pasó muchísimas veces, era basura y el cual no podíamos hacer nada con esa información. ¿Qué podemos hacer? Estimar alternativas de recobro primario, evaluar alternativas de oportunidades de recobro, con pozos adicionales, con pozos horizontales, recondicionamientos, recompletaciones. Todas estas son cosas que tenemos que tener en nuestra mente para después del 2024. ¿Okay? En enero del 2025, pues ya estamos utilizando estas cosas. Y potencial de IVA, ¿no? Que ya hemos hablado de eso. ¿Qué pasos tomaremos? Bueno, revisamos los datos. Podemos hacer un balance de materiales porque tenemos suficiente información. Hacemos análisis de curvas de declinación, la parte de simulación de yacimiento, ¿verdad? Describimos el yacimiento, realizamos el cotejo histórico del comportamiento, hacemos las predicciones del comportamiento para los diferentes escenarios y formulamos las estrategias del plan, el FDP. ¿Ok? Para eso, por supuesto, vamos a tener varios escenarios que vamos a pronosticar y hacemos la recomendación final. ¿Cuál es el objetivo de ese estudio, de ese FDP? Mejorar la descripción del yacimiento, actualizar el petróleo original en sitio, desarrollar las reservas adicionales, desarrollar mejores estrategias de gerencia de yacimiento. ¿Okay? Seguimos con esto, pues lo voy a pasar para no fastidiarlos tanto. Pues. Revisar los datos, ¿okay? Todos los modelos, sísmico, registro de pozo petrofísico, presiones, fluido, ¿okay? Tener toda la historia de comportamiento de producción. Sí, si no reevaluamos los datos, ¿okay? Lo que hemos tenido por año y tomar datos. Y ver en ese momento cuando estamos construyendo el modelo de datos o revisando el modelo de datos, si necesitamos tener información adicional, si algunas líneas sísmicas no eran las apropiadas, si las tomamos para el Eoceno y queríamos tener resolución para el Cretácico y no eran válidas, y entonces teníamos que ir a toda esa serie de cosas. O presiones adicionales, porque la última la tomó Rodrigo de Triana cuando llegó con el señor aquel. Cosas así, ¿no? Entonces, pues, nuevos datos sísmicos, pues, y cómo pueden los datos sísmicos, cuando se reinterpretan, pueden nuevas arenas, pues, incorporarlas al estudio. ¿Okay? Eso nos lo da la revisión de los datos. ¿Okay? Hacemos el balance de materiales, para eso tenemos muchísimos software y paquetes, estimamos el POE y los mecanismos de empuje primario. Validamos el POE. El POE usualmente lo determinamos volumétricamente con la parte de P3 cuando estamos haciendo esto, pero ese POE, si los límites están bien, pero bien definidos y las propiedades bien definidas, no habrá problema. Pero si los límites no están bien definidos, entonces quien dice el verdadero POE es el balance material. Permitir las comparaciones de los resultados de simulación de los diferentes modelos, proporcionar datos de entrada. Estos son más o menos los resultados para las diferentes simulaciones en las diferentes arenas, ¿verdad? Con balance de materiales, sin estudio y con el simulador. ¿Okay? Y cómo puede influir el empuje de agua, ¿verdad? Soporte de la capa de gas o el gas en solución. ¿Okay? Después del balance de materiales, pues podemos hacer el análisis de las curvas de declinación. Disculpe. ¿Ok? Y tenemos la parte de simulación de yacimiento. ¿Okay? Lo que ya mencionamos. ¿Ok? ¿Cómo hacemos la simulación? Bueno, analizamos el comportamiento de los proyectos bajo diferentes escenarios. Comenzamos con el cotejamiento histórico, cotejamos las variables que nosotros escojamos, el equipo, la presión, la saturación, el corte de agua, cualquier otra variable que sea de importancia. Identificar áreas con potencial, analizar el comportamiento de los proyectos bajo diferentes escenarios de operación. Si son pozos horizontales, pozos verticales, pozos altamente inclinados, inyección de fluido, de agua o de gas o combinado, procesos térmicos. Y esto es lo que hace la simulación, pues no, nos da diferente para los diferentes escenarios, nos da los resultados que estamos viendo allí, ¿ok? ¿Sí? La recuperación que podemos tener y todas estas cosas que... Entonces, después de la simulación, pues, de la descripción de yacimiento, realizamos el cotejo histórico, la predicción, pues, ponemos las estrategias del plan, pues, y decimos que este plan resultó de nuestro maravilloso estudio de simulación de yacimiento, resultó que lo más apropiado era perforar 10 pozos horizontales, 4 pozos desviados, un pozo de reemplazo y reparar 4 pozos. ¿Okay? ¿Okay? El comportamiento de las predicciones, bueno, lo tenemos allí para diferentes pozos, esos que están allí, 2 pozos solamente F2, F32 y F33,
Esta es la zona, la sección horizontal, los barriles por día que produjeron, el corte de agua y la relación al petróleo. Resultados de la simulación. ¿Okay? Y pues después de eso tenemos que hacer la recomendación, y la recomendación para este caso fue correr un programa de perforación interespaciada. Cuanto antes mejor. Entonces hemos visto un ejemplo de un proceso para desarrollar un plan de gerencia de yacimiento en un campo maduro, muy superficialmente. Y con esto yo termino, Eduardo. Espero haber cumplido con el tiempo. Muchas gracias por su paciencia, que es verdad que es bastante y se lo agradezco, y estoy disponible por si tienen alguna pregunta. Ok, Claudio, mira, tienes una gran cantidad de felicitaciones en el chat, así que ahora las lees con calma. Muchas gracias. Sí, sí, hay muchísimas preguntas. La Ahí está mi primera profesor. pregunta, Déjame saludar primero a mi querido profesor Edgar Parra, que lo veo allí tenía tiempo que no lo veía. Mi sensei. Gracias. Muchas gracias, Claudio. ok, mira, la primera pregunta es, ¿qué sugieres para la alta producción de agua en Barinas? Bueno, sí, la alta producción. En Barinas yo creo, a lo mejor Edgar que estuvo por allá de gerente de ese distrito, y Antonio Jiménez que también está por allí. Pero Barinas tiene unos campos todos los campos tienen un acuífero y que producen agua a la primera gota de fluido. ¿Ok? Yo lo expliqué el otro día, si tú coges la boca y la nariz, los huequitos de la nariz, le queda el bigote más o menos de petróleo, ¿no? Entonces, el asunto es que no hay forma de controlarlo, y aunque se han utilizado geles y se han utilizado otras metodologías para controlar el agua, yo creo que Barinas está en este momento, no estoy seguro de lo que estoy diciendo porque no tengo la data, pero debe estar a punto de bajar la Santa María. ¿Ok? Porque me imagino que sale más caro la mecha que el candil. El corte de agua es tan alto que debe estar alrededor del 98. Todos esos campos que en una época fueron Mingo, Pai, Jato Viejo, Maporal, Sirván, y para ustedes contar, pues ya no tienen petróleo, ya lo que tienen es agua. Entonces, lo que recomiendo hay una metodología que por ahí está Pedro Castillo, que Pedro y yo estuvimos patrocinando y apoyando y vendiendo en el mundo, que se llama electrotratamiento para control de agua. Y pues esa tecnología la aprobaron en Barinas, y nos dimos cuenta después que esa tecnología funciona solamente que quien conduce la electricidad, ¿verdad?, a través del medio poroso es la salinidad del agua. Y yo tengo entendido, Edgar, que el agua de por allá es como dulce, ¿no? Correcto. Entonces, agua potable. Pues eso no funcionó, y entonces pues nos quedamos así. Adelante, Eduardo. Ok. Te preguntan qué opinas del plan de producción de las empresas mixtas en la faja. ¿Alguna sugerencia a lo que has visto? Sí, y que he conversado también. Lo que yo le dije cuando estábamos en la Junta de PDVSA y creamos la Junta de CBP, y con la cual yo era enlace entre las dos juntas, era que habláramos con la gente de las empresas mixtas, porque con las empresas mixtas hay un rollo que la gente no conoce, que muchísima actividad, planificación no se hace porque la casa matriz no deja que se haga. ¿Okay? Torpedea esa actividad, eso por un lado. En otro lado hay ineficiencia, pero si se refiere a la parte técnica, a la parte de explotación, yo estuviera pensando en la faja petrolífera de Orinoco, que de paso déjame decirte que en Corpoven fui el primer gerente que tuvo esa organización a instancia de mi querido profesor Edgar Parra, que me llevó para allá. Pues yo estuviera pensando ahorita, mira, la faja, yo creo que eso lo contó Juan Sabo en alguna oportunidad. Empezamos a hacer lo que se hacía en la Costa Bolívar, porque dijimos lo que es bueno para el pato es bueno para la pata. Tenemos arenas del Mioceno que son no consolidadas, taca, que tienen una altísima permeabilidad, más en la faja que en la Costa Bolívar, obviamente, ¿no? Y empezaron a hacer pozos verticales y a empacarlos con gravas y inyectar vapor, y resulta que eso no era tan rentable, pues la faja tenía unas excelentes presiones y una buena movilidad, condiciones de yacimiento, y salieron nuevas tecnologías como pozos horizontales, bombas electrosumergibles, y eso fue lo que se utilizó en la faja. Pero esa papita se acabó. ¿Okay? Estoy hablando de los bloques en desarrollo, estoy hablando de bloques Carabobo y otros bloques, no en los bloques que necesitan incluso electricidad. No, estoy hablando en los pozos que estamos haciendo, en los bloques que estamos haciendo actividad. Esa papita se acabó.
Y yo creo que es el momento de hablar con los socios B, con las empresas mixtas, para que vayamos a procesos técnicos, ¿ok? Y para que hagamos la actividad, no sé qué proceso técnico, está Humberto Mendoza que sabe de eso, ¿ok? Y que lo podemos consultar. Pero probablemente, no sé si la inyección alternada, ir a radiofrecuencia, como se llame, pero algún proceso térmico que le podamos meter calor, bajar la viscosidad y que tengamos mejor movilidad para poder recuperar ese petróleo. Adelante, Eduardo. Ok. ¿Cuál sería tu recomendación para recuperar los yacimientos terciarios del lago de Maracaibo? Bueno, yo he dicho en algunas ocasiones y cuando presentamos los resultados del Dream Team, este, eh, que el lago Maracaibo le quedan algunas cosas que todavía son, para mí son los mitos, que todavía tienen bastante petróleo, y me refiero a Centro Sublago. ¿Ok? Todos esos bloques que tú ves allí, Eduardo, que se llaman bloque 5 centro, bloque 5 la mar, bloque 6 la mar, bloque 5 10 centro, ¿no? Todo eso que era bloque 5, ¿no? Y la parte de abajo, más abajo, que es el bloque del sur del lago, que tiene una gran cantidad de gas y de condensado y de petróleo, esas cosas las podemos hacer. Lo que tenemos es que coger esos yacimientos. Nosotros hicimos algunos estudios, pero muy someros, vamos a decir, en forma convencional, coger esos yacimientos y hacer los estudios integrados, lo que yo mencioné aquí, hacer los FDP y empezar a explotar esos yacimientos. Otra cosa que no me preguntaron en el terciario, pero otra cosa que en esos mismos bloques, pero también esto está en el bloque Lagomar y en Lago Treco, no solamente en lo que estoy mencionando, es profundizar algunos pozos del Eoceno, que sean unos perritos, profundizarlos al Cretáceo, tomar toda la información, un registro de imágenes, presiones, fluidos, PVT, etcétera, ¿no? Y poder caracterizar bien esos yacimientos, ver cómo es el modelo de fractura, porque el Cretáceo nuestro del lago Maracaibo fue maltratado, ¿ok? No maltratado, sino también, pero fue maltratado, ¿ok? O sea, y desde el punto de vista, perforábamos los pozos y producían al inicio 5.000 barriles, como el 710, el 515, en el Lagomar, y producían 5.000 barriles y a los 3 meses estaban produciendo 200 barriles. Estoy exagerando las cifras, pero por ahí anda. Dale, Ok, Eduardo. ok. ¿Qué opinas del estado actual de los yacimientos en Monagas? ¿Los ves recuperables? Del norte de Monaga. Esa sería una respuesta atrevida de mi parte, decir que los veo o no los veo, porque no tengo la data. Pero déjame decirte lo que pasa en el norte de Monaga, para que hizo la pregunta. El norte de Monaga tiene 3 áreas grandes, como ustedes saben. Tiene otras áreas, ¿no? Pero tiene el Furrial, que en el pasado, cuando éramos una operadora, lo manejaba la Goben como un 70% y un 30% Corpoven. Y tenemos Carito, que era Corpoven, y Santa Bárbara, que era Corpoven. Y esos yacimientos tienen una columna, yo lo expliqué la otra vez, pero lo repetimos, que es bien compleja, que es una columna que tiene gas natural, después tiene una capa de gas condensado inmensa, de donde producimos una gran cantidad de líquido, producíamos, ¿ok? Y después tiene una capa de crudo volátil que nos servía de solvente para hacer los procesos de miscibilidad. Después tiene una capa de crudo liviano y después una capa de crudo mediano. El Furrial no tiene condensado, pero tiene crudo pesado. Ahora déjame explicar. Nosotros diseñamos allá, en la época que yo estaba en Corpoven, diseñamos el Carito 1, el PIGA 1, que era un proyecto de inyección de gas, y ese proyecto lo hicimos porque en la capa de gas condensado, si seguíamos produciendo al ritmo que íbamos a tener condensación retrógrada en el yacimiento. Y eso significa que íbamos a bloquear el yacimiento, íbamos a disminuir la permeabilidad al petróleo y también al gas, y íbamos a perder el medio poroso. Teníamos que mantener la presión. Pero en la zona de petróleo, los petróleos floculan a faltenos. Si bajamos a la presión de floculación, y también queríamos mantener la presión. ¿Qué sucedió? Que diseñamos 700 millones para Carito y 1.200 millones para Santa Bárbara, unas presiones extremadamente altas que eran únicas en el mundo, esos proyectos con los volúmenes y las presiones. En Carito de de 9.000 libras por pulgada cuadrada la presión de descarga, y en Santa Bárbara de 8.500. Cuando llegaron los anticristos, sucedió que hubo gente que hizo un análisis y le parecía que era más rentable mandar el gas del Furrial para Cúpira, para las señoras que hacen casabe. ¿Ok? Entonces dejamos de inyectar gas
ahí habían proyectos de agua y gas combinados, el agua entró, ¿ok? Y nos llenamos de agua en el fluvial. Le quitamos la inyección de gas a Carito y a Santa Bárbara y tuvimos condensación retrógrada. De hecho, que Carito y Santa Bárbara son yacimientos totalmente compartimentalizados, ¿verdad? Como si tuviera totalmente fallado y que requieren una gerencia pero estricta, un monitoreo estricto, y eso no se da porque no está el talento para hacer eso. Entonces, si lo podemos recuperar, cuando lleguemos allá veremos, cuando tengamos la data, haremos el modelo, ya nosotros hicimos la visualización, haremos la conceptualización y diremos, sí, mira, esto es recuperable, en algunas zonas sí ha habido condensación retrógrada, en otras no, y donde ha habido se pueden quitar gas caliente y se puede, etcétera. Pero tenemos que estar allá y tener la data. Claudio, te preguntan qué opinas de las energías alternativas versus el petróleo. Esta pregunta se la hacen a todo el mundo. Yo voy a contestar todavía, pero yo también tengo mi corazoncito. Mira, yo pienso que la energía alternativa es una cosa extraordinaria para la humanidad. Y yo creo que se han venido implantando poco a poco. ¿Sí? Ya la energía solar, yo tengo aquí cerquita de la casa una planta de generación eléctrica, aquí donde yo vivo, y utiliza, si tú pasas por allá, es como 1 millón de paneles solares. ¿Sí? Y con eso trabaja con carbón y con los paneles solares, trabaja esa planta eléctrica, esa estación eléctrica. Entonces, yo sí creo que eso es algo grandioso, la energía solar, la energía eólica, todo lo que hemos visto, y tiene muchísima aplicación. Sin embargo, en los cálculos que yo he hecho de pronóstico de mis predicciones, yo creo que dentro de unos 50 años, el mejor estimado, espero que estemos vivos para que podamos ver eso, comenzará las energías alternativas a superar a lo que es el petróleo. El petróleo y el gas son las energías que el mundo utiliza y consume ahorita. Te preguntan, Claudio, tu presentación supone que los yacimientos sean convencionales. Pregunto, ¿qué harías diferente para yacimientos no convencionales? Bueno, el procedimiento, eso me lo preguntó Evan en el webinar de la semana pasada. El procedimiento, la metodología y las tecnologías probablemente sean las mismas. Algunas diferencias de lo que es diferente es la caracterización de los yacimientos. ¿Ok? Y probablemente yo no voy a ir a un esquito a hacer pozos verticales porque es como tirarle golpes a una pared. A lo mejor voy a tener que ir a hacer fracking o a una lutita, ¿verdad? Para poder recuperar ese petróleo que está allí. Entonces hacer combinación de pozos horizontales con verticales, probablemente la inyección de fluido se haga de alguna manera diferente. Pero lo que yo expliqué aquí es una metodología, es la adquisición de datos, el trabajo en equipo, es la integración de los equipos, la integración de tecnología, la integración de la información, que eso es igual. ¿Ok? O sea que digamos que la metodología es la misma, la caracterización es la que es diferente. Okay. Claudio, hoy por hoy nuestros yacimientos están intensamente explotados y mal gerenciados. ¿Cómo iniciar el proceso de atacar los campos una vez que ocurre el cambio para enfrentar ese reto? Considero que el FDP será una herramienta obligada al inicio y posterior estabilización y control de los campos, así como su seguimiento. Podemos utilizar esta metodología en la emergencia inicial de recuperación de campos, donde vamos a encontrar carencia de datos creíbles. ¿Cuál sería tu mejor recomendación para proponer las primeras acciones? ¿Puedes dar un ejemplo de un campo donde se haya empleado esta metodología? Sí, cómo no. Muchos campos, muchísimos. Y a mí me ha tocado trabajar esto en México y en otros sitios y hemos utilizado el FDP, pero el FDP es una metodología que lo que es el título, pero es lo que yo expliqué. Es la gerencia integrada con el estudio integrado, ¿verdad? Cuando lleguemos allá, mira, las primeras de cambio, probablemente, acuérdense de una cosa que hemos conversado mucho y que lo han conversado muchos personas que han estado aquí, notables, que han estado aquí en este escenario, en este auditorio. Es que cuando nosotros lleguemos allá, probablemente nosotros no vamos a tener ni una locha partida por la mitad, aunque Jorge Sajía, mi hermano, tiene unos cheques por allá que mencionó el otro día.
Pues, y entonces así es, así es. Han ganado 2, los Yankees han ganado 27. Bueno, entonces, el asunto es que sí, cuando lleguemos allá, nosotros lo primero que tenemos que hacer es tratar de ver, prepararnos. Tenemos que tener 3 etapas: corto, mediano y largo plazo. Y cuando lleguemos allá, lo primero que vamos a revisar es de dónde podemos obtener los barrilitos, por lo menos los que están detrás de tubería, los mangos bajitos del demonio Orlando, ¿sí? Ese tipo de cosas. Eso es lo primero que tenemos que hacer para hacer flujo de caja en la parte que nos corresponde a nosotros, pues probablemente va a haber una agencia venezolana de hidrocarburos y van a venir 100.000 inversores, inversionistas, porque sí va a haber un respaldo jurídico y legal y la gente se va a atrever a invertir. Entonces, vamos a tener como esas 3 etapas: corto, mediano y largo plazo. Mientras vamos tomando información, que a lo mejor no vamos a tener, cuando estemos haciendo las reparaciones, vamos a tener información, ¿verdad? Vamos a poder tomar presiones, niveles de fluido, probablemente ya PVT no vale la pena, pero sí podemos recombinar y cosas de ese tipo. Entonces, vamos a irnos preparando con esa data para ir haciendo los estudios, a lo mejor al principio convencionales, e ir armando lo que yo mencioné aquí: el modelo estático, el modelo dinámico, la caracterización y hacer el FDP. El FDP es todo esto en conjunto, ¿ok? Y para mí, esa es la metodología, la gerencia integrada de yacimientos que debemos utilizar. En el pasado en Venezuela, y aquí está mi profesora Garparra y hay mucha gente más aquí, nosotros estuvimos desviados mucho de estas cosas, sobre todo antes de integrarnos en el 98, cada quien andaba por su lado. Tú le decías al de operaciones de producción que querías tomar una prueba de restauración de presión y entonces te mandaba para el carajo porque te decía que no iba a cerrar el pozo porque iba a tener 3 días de producción diferida y yo no sé qué tal, y no podía tomar la restauración de presión, no podía saber los niveles de energía y no podía saber que ibas a planificar allí. ¿Okay? Eso es algo que a mí me agradó muchísimo cuando llegué a San Tomé, que me llamó Nelson Borges y me dijo: chico, yo fui de gerente técnico. Me dijo: tú además de gerente técnico vas a ser el gerente de operaciones de producción. Y dije: viva Dios, ya no tengo que pedirle permiso a nadie para hacer las vainas, ¿no? ¿Ok? Entonces, y así armamos equipos integrados y pudimos hacer estas cosas, ¿verdad? Y pues ese es el camino. Yo estoy presentando esto es para que nos preparemos para el 2024, después del 2024. Es para que empecemos a pensar yacimiento y empecemos. Aquí la gente anda pensando que si la refinería, que si la petroquímica, no digo que eso no sea importante, que si el INTV, que si el CIE, lo más importante es que tengamos el petróleo, porque la refinería es lindísima y bien adornada y bien bonita. Sin petróleo no sé qué carajo van a hacer. Pero el petróleo sin refinería sí sé qué voy a hacer, a venderlo. Ok, a meterlo en barcos y venderlo, o mandarlo a refinar en otro sitio. Entonces hay que estar clarito, hay que trabajar en esas cosas en paralelo, en la infraestructura, en las refinerías, en la petroquímica, pero el plan de explotación a seguir es el FDP. Claudio, te preguntan si puedes presentar de forma muy resumida un caso real de aplicación de FDP. Ya lo presenté. Eso es un caso real, eso que presenté allí. ¿Ok? Eso, ese ejemplo que presenté de Campo Maduro y de Campo Nuevo, eso es básicamente los pasos que debemos dar. Claro, está muy, muy simplificado y muy sencillito y muy superficial, pero esos son los pasos que debemos dar. Recolectar la data, primero tener el equipo, recolectar la data, analizar la data y comenzar a caracterizar el yacimiento, después hacer el balance de materiales, curva de declinación, simulación, hacer las predicciones, evaluarlas económicamente y tomar la operación oportuna. ¿Okay? Ok. Te preguntan, espérate un momentico. Si el lunes próximo es el día tenemos la gerencia de materiales capacitada y activa para soportar estos planes. Sí, yo me atrevo a responder esa pregunta, aunque ahí está mi amigo Pedro Castillo, que ha trabajado mucho con esto, que es el PTE. Y yo creo que el PTE que lo comandó nuestro querido amigo, pues ha estado preparado para estas cosas. En la parte que a mí me corresponde de lo que hemos estado trabajando y hemos estado
tratando de integrar y de hacer, no incluye esa parte como el ambiente y esas cosas, porque eso lo ha manejado el PT, que está preparado para esto, ¿no es así, Pedro Castillo? No me estoy yendo. Bueno, ahora te responde en la sesión oral. Este, te preguntan en cuanto a la faja, ¿cuánto se habrá perdido por mal manejo y cuánto queda de volumen por año a una rata de 3 millones de barriles por día? Probablemente la faja puede manejar mucho más de 3 millones de barriles por día. La faja tiene una reserva que de verdad todavía no sabemos cuánto tiene. Entonces, lo que hay que hacer con la faja es jerarquizar los proyectos. Pedro y yo estuvimos trabajando en un proyecto para eso, jerarquizar los proyectos, a dónde vamos a ir primero, si vamos a ir a desarrollar todo lo que es bloque Carabobo, y yo creo que ahí pudiera haber parte del lomito para incrementar esto mediante procesos térmicos y estas cosas. Pero la faja puede producir más de 3 millones de barriles diarios, con seguridad, ¿no? Lo que es que depende a qué costo. Esas son cosas que tenemos que planificar, hacer los FDP, que incluye la evaluación económica y ver cuál es la tasa que deberíamos producir. Bueno, y aquí hay una última pregunta antes de dar el derecho de palabra que dice, ¿qué opinas del proceso de inyección de catalizadores en pozos de crudos pesados para promover reacciones catalíticas en los pozos y recuperar crudos más livianos? Yo no tengo experiencia y muy poco conocimiento de esas cosas. Hemos trabajado con la gente de Intevep un poco en esas cosas, ¿cómo se llama, Pedro? El señor aquel con el que fuimos a Intevep a mostrar algunos de esos procesos, pero yo en verdad no tengo mucha experiencia con eso y lo que he visto, lo que he leído en la parte de crudos pesados es que eso ha dado resultados positivos, ¿verdad? Y hay gente que está trabajando bastante con esto, avanzando bastante en estos procesos, pero no tengo conocimiento ni experiencia en estas cosas. Ok, entonces mira, vamos a pasar a la sesión de preguntas en vivo. Oral. En el orden en que han pedido la palabra, tenemos anotada a Amelia Quintero, a Claudio Pernalete, a Francisco y a Pedro Figueroa. Adelante, Amelia. Hola Claudio, felicitaciones por el Hola. refrescamiento. Excelente presentación. Gracias, Amelia. Claudio, nosotros bajo tu dirección, tu liderazgo, hicimos un hermoso trabajo hace un par de años, un par o un poquito más, y se detectaron muchísimas oportunidades en campos ya explotados y otros que les falta por explotar, ¿no? Pero yo creo que la primera parte del FDP, cuando llegue el día D, es hacer una auditoría de todo, porque no se sabe cómo está ni la data, ni la infraestructura, ni los estudios, ni nada, ¿no? Y, y pienso que, no era una pregunta, un comentario, y pienso que mientras hacemos eso, se podría, que ya lo dijiste, me tomaste la palabra un poquito antes, localizar o detectar los mangos bajitos, ver los estudios que le hace falta un poquito más de estudio para seguir con ellos, ver las inversiones que paralelamente, pues, o sea, se tiene que hacer algo paralelo, pero yo creo que lo primero que hay que hacer es una auditoría general. No sé cuánto tiempo lleve, pero yo creo que en esa auditoría se pueden ir detectando los mangos bajitos y crear valor, pues. Eso era mi comentario. Y esa yo creo que es la primera parte del el FDP, cuando llegue el día de... Sí, Felicitaciones, Amelia. Claudio. Gracias. Amelia, 100% de acuerdo contigo. Por ahí pasaron un mensaje que lo leí en la pantalla, que prendas tu cámara, que te quieren ver la cara. No sé, Ya está prendida, no está prendida. no te ves por ahí. Ahora sí. Bueno, sí, Amelia, totalmente de acuerdo. ¿Tú te acuerdas, te recuerdas la lámina amarilla esa que yo puse, que me gusta muchísimo? Pues porque eso es Sí. como todo en uno. Uh-huh. En esa lámina amarilla comenzamos por eso, comenzamos por
La verdad que no lo describí como cuando uno describe los estudios integrados, pero el primer modelo es el modelo de datos. Y ahí hay que ir a revisar todo lo que tenemos, qué datos No, adicional necesitamos, qué sirve, qué no sirve, cuál es la basura que tenemos en las bases de datos, ir desechando, ir programando, porque si no nuestra incertidumbre va a ser muy alta, aunque sea yacimientos maduros. ¿Ves? Y entonces no vamos a saber, nosotros hemos ido a campos maduros a perforar pozos y nos han salido mojados. Así que eso no es nada extraño, ¿no? ¿Por qué? Por no tener bien caracterizado nuestro yacimiento. y no Bienvenido. solamente eso, Claudio, perdón, no Dale. solamente eso, Claudio, la infraestructura. Ah, pero Hemos visto en videos, hemos visto todo lo que nos han pasado y lo que nos han comentado que la infraestructura, sobre todo la del lago, no sé en Oriente, pero sobre todo la del lago y la de Tierra Pesado. la de Eso está papá, invadido por bandas, eso está todo deteriorado, pues, o sea, no se va a poder hacer nada hasta que la infraestructura también esté lista. Amelia, si Ok, te, si te, mira, vamos a procurar no establecer diálogos, sino responder y para darle chance a todo el mundo de intervenir. Si quieres, Amelia, puedes anotarte otra vez. Ok, gracias. Bueno, adelante, Claudio. No, solamente quería comentar a Amelia que eso de la infraestructura de Oriente también. Nosotros, Pedro y yo, fuimos a visitar algunas estaciones de flujo que manejaban 400 y 500 y 1000 y 2000 barriles que estaban paradas y no los podían manejar porque faltaba un tornillo. Pues te estoy exagerando, ¿no? O una tuerca porque un ladrón llegó y le quería un tornillito y se lo quitó y la estación de flujo estaba parada y esa era la producción diferida que teníamos allí. Eso es en el régimen actual. ¿Ok? De Gracias. acuerdo, Ok, amigo. De tiene acuerdo. la palabra Carlos Pernalete. Adelante, Carlos. Se fue. No, ahí está. Lo que pasa es que tiene el micrófono cerrado. Listo. Adelante, Carlos. Sí, adelante. Sí, yo creo que la pregunta mía fue respondida ya 2 veces. Yo me refería al día de cuál era la preparación que teníamos, porque sabemos que la gerencia de materiales no es la misma de 1998. ¿Qué se piensa hacer en esa planificación para verificar y en tiempo acelerado, tratar de llegar a una gerencia de materiales como la que teníamos en el año 98? No sé si pude explicarme. No, yo mencioné que eso era algo que había trabajado el PT, el Plan Táctico de Emergencia, que es un grupo bien grande, bien numeroso, con el cual tuve conexión cuando estaba en la Junta JOA, pero no estaba en ese grupo. Pero por ahí está Pedro Castillo, que incluso coordinó al grupo. Después, ese grupo lo coordinaba Arecio Romero. Y pues ellos han trabajado bastante en eso, es lo único que te puedo decir. Yo no tengo conocimiento pero sí sé que han trabajado con eso, con todo lo que es la gerencia de materiales, todo lo que es la parte de ambiente, seguridad, higiene, para el día de, prepararon para el día, incluso creo que lo llamaban como el día de +1 o algo así, pero sí están preparados para responder tu inquietud. No te dar los detalles, pero es así. Ok. Muchas gracias por la respuesta. Tiene Tienes la una muy palabra, bonita presentación. Gracias. tiene la palabra Francisco. Buenos días. Francisco. Excelente presentación, Claudio. Uno cree que maneja los conceptos, lo entiende, pero cada vez que lo refresca, entonces hay cosas que es bueno verle y verle el nuevo, la perspectiva en que tú lo pones y la forma como le pones. Mira, di- discúlpame el abuso, pero te voy a sugerir, por favor, que en todos los círculos donde pones la gerencia, además del perforador, pongas otro espacio y sea el de intervención a pozo, porque son pericias muy distintas. El perforador lo ves una sola vez o a veces dos si lo vas a recompletar y está pensando en costo, eficiencia. En cambio, el de intervención a pozo es el que va a estar bailando pegado con el de yacimiento, el de producción, Correcto. para el resto de la vida y son pericias distintas y ya se ha desarrollado mucho toda la tecnología en tubería continua, guaya fina, se puede reparar pozos con guayo eléctrico y tractor, entonces, y te va a bajar los costos. No dependas de esos perforadores, gastan mucha plata.
Con respecto a lo que oí de Varina, me acuerdo que en el PAN analizamos Varina y era un caimán, la boca del caimán, aparecía la parte de abajo, era cómo iba aumentando la producción de hidrocarburos, pero la parte de arriba era la boca era la producción de agua, o sea que el inicio era el caimán ese. Pero hay que tomar ejemplo de la industria petrolera americana, donde es una industria de producción de agua. Y yo estuve aquí en una empresa pequeña donde el corte de hidrocarburos era 3%. Y con eso, aún así, teníamos ganancias, vivía. O sea, en la medida en que en una nueva Venezuela se pueda entregar eso a operadores pequeños que maximicen la producción, hay que producir esa agua. Yo estuve en una compañía pequeña donde por cada 2 pozos que perforábamos para producir hidrocarburos, producimos un pozo inyector de agua. Y manejamos eso. Eso es lo que quería decir. Un buen ejemplo de eso, Francisco, es Pacífico y Rubiales en Colombia. Que aquí hay varios de los que estuvieron allí, algunos de los que estuvieron allí, pues Pacífico, los yacimientos de Pacífico producían con un corte de agua altísimo y sin embargo ellos lo producían y tenían una excelente producción y llegaron a tener 300.000 barriles de petróleo, ¿no? O algo así, pues no recuerdo bien la cifra, pero por ahí está. No, estoy de acuerdo contigo. Yo no dije que no, solamente te estoy diciendo que probablemente en Venezuela, cuando nosotros, si a mí me toca llegar a la Venezuela que voy a conseguir en enero del 2025, para el último sitio que voy a viajar es para Barinas. ¿De acuerdo? Entonces, primero voy a tratar a ver si con los cobritos que tengo puedo hacer algunas cositas por ahí eso es lo que, pero estoy de acuerdo contigo. Si eso es así, hay campos en Estados Unidos, claro, yo he ido a visitar campos en todo lo que es el estado de Missouri y el estado de Texas, campitos, perritos de yacimientos de propietarios privados, ¿ven? Que producen así como tú dices. ¿Okay? Producen un barril de petróleo y lo demás es agua, pero lo sacan porque ese barril de petróleo les da para mantenerse. De acuerdo, Francisco. Y de acuerdo también con lo que dijiste de la intervención a pozo. Voy a tomar eso en cuenta para... Ok, tiene la palabra Pedro Figueroa. Buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente. Colega Martínez, felicitaciones y muchas gracias por su detallada disertación. Nosotros no hemos jugado metras juntos y creo que no nos conocemos. Sin embargo, ese planteamiento de los PDF que mencionó, es un proceso que lo aprendimos allá al comienzo de los años 50 a través de las compañías transnacionales. Muy similar, quizás no habían los datos accesibles porque no había la manera de conseguirlos, pero muy similar a lo que usted ha planteado ahí. Yo tuve la suerte de comenzar en Creole al comienzo de los 1950, pero a los 1960 me lavaron mi cerebro de ingeniero petrolero y también de ingeniero de gas, mi máster en business. Y me dijeron que lo primero que nada para hacer un negocio es analizar el mercado. Pregunto, ¿no cree que para el caso de los campos maduros, bueno, y también es válido para los no maduros, que previo a la aplicación de cualquier tecnología de análisis o de evaluación económica, debemos primero evaluar el mercado global de esos petróleos que tenemos en los campos maduros una vez que recuperemos la libertad? Tú has ido te voy a hacer un símil con una panadería de los portugueses. Yo vivía allá en Caracas, en Santa Fe, y abajo tenía una panadería que era de unos portugueses, y cada vez que llegaba a comprar el pan tenía que clavarme una cola como de 1 kilómetro, y a lo que salía el pan se acababa. ¿Okay? Compraba un coño. A lo que pasa, todo el mundo compraba el pan caliente. Bueno, y a mí yo creo que el petróleo es igualito. Yo creo que ese análisis hay que hacerlo, eso lo hace Mercadeo Internacional. Para eso las organizaciones tienen y perdona la redundancia, esa organización de Mercadeo Internacional, pues para analizar los mercados y las ventas y los descuentos y toda esa serie de cosas que yo no conozco, pero que sé que ellos hacen eso. ¿Okay?
Entonces, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, eso no es una preocupación. Todo el petróleo que tú produzcas, incluyendo el pesado, fíjate que Citgo, okay, que está comprándole petróleo hasta Argentina le compra petróleo, a Colombia le compra petróleo, okay, a Canadá, para allá para Lemón, pues, pero todo el crudo pesado que tú produzcas, todo lo que es el Merey 16 Plus, que tú produces allá en Oriente, todo eso va para la refinería las refinerías de Citgo, las que están en Luisiana y Texas. ¿Ok? Entonces, yo creo que mercado tenemos, pero estoy de acuerdo contigo, hay que analizarlo. Eso es lo que va a hacer la gente de comercio internacional. ¿Ok? Asegurarse de los volúmenes que vamos a producir y por eso es que hay que trabajar en conjunto. Comercio internacional, la gente de planificación, ¿verdad? Planificación de producción y planificación estratégica, pues, y la gente que hace el trabajo. ¿Ok? Pero de acuerdo contigo, Pedro Figueroa, y algún día cuando nos veamos jugamos métrica por ahí. Ok, tiene la palabra Ender Varilla. Buenos días a todos. Claudio, de nuevo, excelente presentación. Esperaba que iba a ser de buena calidad y efectivamente lo ha sido. Claudio, mira, yo tenía dos comentarios, ya mi amigo Francisco ya hizo uno. Intervención a pozos a medida que los yacimientos son explotados, comienza a tomar una relevancia, es mi experiencia, inclusive su propio presupuesto anual para mantener esos niveles de producción. El otro comentario que tenía es que el Field Development Plan, como decimos en Cabima, es un living document y para mí es sumamente importante y necesario mantenerlo y mantenerlo actualizado de forma dinámica a medida que se va teniendo experiencia y más conocimiento del yacimiento, hay que irlo ajustando. De nuevo, Claudio, muchas gracias por tu presentación. Gracias a ti. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay que, mira, fíjate que es importante eso del ¿cómo se llama? Interventor de pozos. Okay. Que en muchas empresas, por ejemplo, como Pemex, que la conozco bastante bien, eso es una disciplina que está pegada allí en la gerencia integrada de yacimientos, lo que mencionaba Francisco, ¿no? Y así, en verdad que no la puse allí, pero sí es algo importante que hay que considerar, pues, porque es el que está con el día a día, ¿no? Haciéndole seguimiento a la cosa. Vamos a cerrar ahorita, Eduardo, y pasamos a la sobremesa. Eso es correcto, Carlos. Bueno, me sumo a las felicitaciones, Claudio. Gracias, Carlos. Lo otro es que antes de cerrar, en Barinas podemos vender el petróleo y podemos vender el agua también, porque el agua de Barinas es casi potable, ¿no? No, al contrario. El agua de Barinas hubo una queja y una huelga de los ganaderos porque contiene fenoles y dañaba. Bueno, hay que tratarla, pero de 600 ppm. Yo recuerdo el Pozo Victoria 1 que alteraba todas las evaluaciones de los perfiles eléctricos. Gracias, Claudio, y te agradecemos tu tiempo y tu exposición de hoy. Con esto cerramos formalmente la presentación.